Ok, buenas tardes. Saludos a todos. Vamos a hacer este video para explicar lo que sería un problema tipo, un problema parecido a lo que le voy a colocar en el 20% del segundo corte. Este problema no es el que voy a colocar evidentemente en el 20%, pero es una explicación porque tiene muchos detallitos. No sé si ya lo analizaron, ya lo leyeron un poquito. Em, entonces, bueno, que habría que tratar de explicarlo paso por paso, ¿no? Entonces, fíjense, en la, en la, en el enunciado está hablando de un arreglo, en el arreglo mostrado. Cuando dice el arreglo mostrado es simplemente, vamos a darle un poquito de para que vean más o menos el arreglo. ¿Se ve? Ok. El arreglo es esto que está aquí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un cilindro de accionamiento neumático, que sería este que está aquí. Vamos a colocarme de este lado. Este es el cilindro de accionamiento neumático que forma parte de un elevador de carga. Entonces, ¿qué es lo que hace este cilindro? Este cilindro lo que hace es, ustedes van a imaginar que la plataforma de la que le habla el problema, dice, consta de dos plataformas cuyo peso es de 2000 newton cada uno. Estos dos frascos que están aquí serían las plataformas. Disculpen que lo hice, pero medio apurado y es con lo que tengo aquí en la casa. Entonces, estas son las dos plataformas y el elevador debe ser capaz de manejar 20.000 newton de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene que levantar por lo menos 20.000 newton, independientemente del peso de las plataformas. O sea, es un elevador para 20.000 newton, entonces quiere decir que el peso de las plataformas es aparte. Y la va a trasladar desde un nivel de 300 milímetros desde el piso, hablando de 30 centímetros, hasta 2.200 milímetros de altura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando él baja, esto que está marcado aquí en negro sería la carrera. Entonces, él baja y sube la carga desde un nivel que está a 30 centímetros del piso hasta un nivel que está a 2.200 milímetros del piso. Para una presión de operación de 7 bares, determine para el cilindro fuerza efectiva al avance, diámetro del émbolo, diámetro del vástago, coeficiente de fricción, consumo de aire por ciclo y fuerza de pandeo admisible. Eso es lo que con eso es con lo que vamos a trabajar ahorita, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Okay. Entonces, fíjense, primero y principal, ¿cuáles son los datos que tenemos nosotros del problema? En el problema nos dicen que hay un peso de las plataformas. Estas plataformas pesan 2.000 newton cada uno. Y la carga con la que va a trabajar el elevador es de 20.000 newton. ¿Qué sucede en este arreglo? Que la carga o el movimiento o el trabajo del cilindro lo realiza cuando se retrae. ¿Okay? Aquí las baja. Para yo subir, se retrae el cilindro. Quiere decir que la fuerza efectiva al retroceso va a ser igual a los 20.000 newton que necesito yo tener como capacidad más el peso de las plataformas. ¿Por qué? Porque tengo que subir la carga junto con las plataformas. Entonces, ¿qué serían los 2.000 newton por 2? Estás hablando que la fuerza efectiva al retroceso son 24.000 newton. Aquí hay quizás hayan unas inconsistencias en los resultados, pero es que el problema lo hice así, rapidito y tal, bueno, me disculpan pero lo importante es lo que vamos nosotros a entender del problema. Entonces,
Esta es la fuerza efectiva al retroceso. Evidentemente, esto que está aquí se convierte en dato del problema. Esto no es algo que el problema te pide. Eso es algo que necesitas para seguir trabajando. Y con los datos que tienes, ya eso se convierte en un dato. ¿Cuál es la fuerza efectiva al retroceso? 24.000 newton. A nosotros nos están pidiendo la fuerza efectiva al avance. ¿Qué pasa con la fuerza efectiva al retroceso? La fuerza efectiva al retroceso es igual a la fuerza teórica menos la fuerza de fricción al retroceso. ¿Qué es la fuerza teórica? La fuerza teórica al retroceso va a ser igual a la presión por el área efectiva al retroceso. ¿Y cuál es el área efectiva al retroceso? Que lo hablamos en la clase anterior. El área efectiva al retroceso es igual al área del émbolo menos el área del vástago. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Que el área del émbolo es pi por el diámetro al cuadrado del émbolo sobre 4 menos pi por el diámetro al cuadrado del vástago sobre 4. Metemos eso aquí y nos queda que la fuerza teórica al retroceso va a ser igual a la presión, esa es la presión de operación, que la da el problema, que son 7 bares, aquí están, 7 bares, multiplicado por pi, diámetro del émbolo al cuadrado sobre 4, menos pi por el diámetro del vástago al cuadrado sobre 4. Si esto sacamos como factor común y todas esas cosas, ¿y para qué para allá? Te queda que P sub 0 sobre, o sea, presión de operación sobre 4 por pi, que multiplica al diámetro del émbolo al cuadrado menos el diámetro del vástago al cuadrado. ¿Okay? Vamos a bajarlo para, después lo volvemos a subir. Entonces, esa es la fuerza teórica. Si esa fuerza teórica, la fuerza teórica la meto aquí, porque estoy buscando la fuerza efectiva al retroceso, entonces la fuerza efectiva, perdón. Bueno, sí, vamos a trabajar con eso. Fuerza efectiva al retroceso va a ser igual a la fuerza teórica al retroceso, que es la presión de operación por pi sobre 4 multiplicado por el diámetro del émbolo al cuadrado menos el diámetro del vástago al cuadrado, menos la fuerza de fricción al retroceso. Nosotros sabemos, vamos a hacerlo por aquí. Nosotros sabemos que la fuerza de fricción al retroceso es igual a la fuerza teórica al retroceso multiplicado por el coeficiente de fricción. Ya nosotros dijimos que el coeficiente de fricción al retroceso y al avance es el mismo. Pero ¿qué pasa? Que entonces el coeficiente de fricción no lo tengo. Si yo sustituyo esto en esta ecuación, lo que le estoy es agregando más incógnita. Pero ¿qué me dice el problema? Que la fuerza de retroceso máximo es 1800 newton. Entonces, si esos son 1800 newton, perfecto. Entonces, eso lo coloco yo aquí. No tengo que hacer cálculo. ¿Qué pasa aquí? Que yo no conozco la fuerza teórica al retroceso, ni conozco el coeficiente de fricción, pero conozco este valor. Entonces, nos está quedando lo mismo. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. No la podemos hacer. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? El diámetro del émbolo y el diámetro del vástago. Pero, ¿qué sucede? Que el problema me dice que hay una relación de diámetros 8:1. Evidentemente, nosotros sabemos que el diámetro del émbolo es mucho más grande que el diámetro del vástago. Entonces, ¿qué traduce esto? Que 8
diámetros del vástago es igual a un diámetro del émbolo. Vamos a ponerlo así para que no se confunda. O sea que el diámetro del émbolo es 8 veces el diámetro del vástago. Ah, ok. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que estas dos incógnitas, como está relacionada una con la otra, se me transforma esta ecuación en la fuerza efectiva, el retroceso, va a ser igual a la presión de operación por pi sobre 4, que multiplica ¿quién? Al diámetro del émbolo al cuadrado. Ah, pero el diámetro del émbolo son 8 veces el diámetro del vástago. Entonces yo digo 8 diámetros del vástago, esto al cuadrado, menos el diámetro del vástago al cuadrado, menos 1800 newton. ¿Se fijan? Es jugar con las ecuaciones, es jugar con la información que tengo para poder ajustar todo a que me quede una ecuación con una incógnita, porque si no, no la voy a poder resolver. Entonces, eso es lo que con eso, esto que está aquí es simplemente para llegar a una ecuación que tenga una sola incógnita, que es el diámetro del vástago. Esta fuerza efectiva al retroceso ya nosotros la conocemos, simplemente porque fue dato del problema. Las características que me planteó el problema me dieron eso como dato. Ah, perfecto. Entonces yo esos 24.000 los coloco aquí. O sea, vamos a hacer de una vez la operación. Entonces te queda 24.000 newton más, esto lo pasamos de este lado de la ecuación, 1800 newton. ¿Qué nos queda aquí? Este 4 pasa a multiplicar 4. Presión de operación, que sabemos que son 7 bares. Fíjense, aquí hay que tener cuidado con las conversiones. Si nosotros estamos buscando que nuestro diámetro del vástago esté en unidades de longitud, tenemos que buscar que, sobre todo aquí, la presión esté en unidades de fuerza sobre unidades de área. ¿Cuánto sería un bar? Entonces yo sé que un bar es igual a 1 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. O sea, yo tengo que buscar la conversión que esté en función de los newton y en función de unidades de longitud. Entonces, ok. Yo sé que un bar es 1 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Entonces son 7 bares, perdón, son 7 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, que multiplica a pi y que multiplica a quién? 8 al cuadrado sería 64, menos 1 serían 63. 63. Esto es igual al diámetro del vástago al cuadrado. Ok, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Tenemos que despejar el diámetro del vástago. Ok, 8 serían 64, menos 1 serían 63, pasa a dividir la fuerza efectiva al retroceso, que ya lo conocemos, que son los 24.000 newton. Esto que estás restando pasa a sumar 1.800 newton, lo dividimos entre todo esto, lo multiplicamos por 4 y nos da el diámetro del vástago. ¿Qué quiere decir? Que nosotros el diámetro del vástago va a ser igual a la raíz cuadrada de, no me acuerdo cuánto es, pero bueno, ustedes lo pueden sacar ahí. Y el diámetro del vástago les da, bueno, vamos a, sé que no es bueno perder mucho tiempo en esto. Serían 24.000, perdón, más 1.800 por 4 entre 7 exponente a la 5 entre pi entre 63 raíz cuadrada de eso. 0.027 metros. El diámetro del vástago les va a dar
0,27 metros. ¿De qué estamos hablando? De 27 milímetros, que serían 273 milímetros. 27.3 milímetros. Estás hablando de 2.73 centímetros, más o menos una pulgada. Ese es el diámetro del vástago. Ya nosotros tener el diámetro del vástago, nos pide, el problema nos pide diámetro del émbolo y diámetro del vástago. Fíjense, uno de los puntos simpáticos de los problemas que yo coloco en la parte neumática es que no se pueden guiar por el orden que les aparece ahí. O sea, lo primero que ustedes al desarrollar el problema, lo primero que están hallando es el diámetro del vástago. No es que nos vamos a enfocar a determinar la fuerza efectiva al avance, porque te van a ir dando incógnitas, ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, trabaja uno un poquito más. El resultado igual lo van a obtener. Eso no es. Pero no se enfoquen en el orden, porque todo va a ir saliendo solo. Fíjense que ya tenemos el diámetro del vástago. Perfecto. El diámetro del émbolo, ¿cuál sería? Yo tengo una relación que me lo dio el problema, que es esta que está aquí, 8:1. Tengan cuidado porque cuando hablamos de relaciones de diámetro y cuando hablamos de relaciones de área, no son iguales. O sea, que el diámetro del vástago, que el diámetro del émbolo sea 8 veces el diámetro del vástago, no quiere decir que el área del émbolo es 8 veces el área del vástago. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Entonces, si ya tienes el diámetro del vástago, si lo multiplicas por 8, entonces si el diámetro del émbolo es igual a 8 veces el diámetro del vástago, estamos hablando de 21.8 sería 21.83 centímetros. Vamos a llevarlo a milímetros. 218.3 milímetros. Evidentemente ustedes no van a conseguir en ninguna tabla o sea, ustedes no pueden llegar, mira, necesito un cilindro de 218.3. Eso te lo hace la mamá de Tarzán, porque eso no existe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Nos vamos al cilindro que existe, que eventualmente existe. Yo digo eventualmente porque no todos los fabricantes fabrican el mismo, tienen los mismos estándares. Bueno, yo me puedo ir aquí con un mínimo de 220 milímetros. ¿Ok? Ese es el mínimo cilindro que yo necesito, el mínimo diámetro del émbolo que yo necesito para mi elevador de carga. ¿Ok? Suena un poquito feo, pero bueno. Es lo mínimo que necesito. Entonces, ¿qué pasa? Que yo busco los fabricantes que tengan 220 milímetros. Por ejemplo, Festo. Festo salta de 200 a 250 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo seleccionar el de 200 milímetros, porque estoy por debajo. Entonces, tengo obligatoriamente que irme por el de 250 milímetros. Fíjense, si les toca hacer trabajo de neumática, etcétera, etcétera, no se enfrasquen en que tiene que ser, por lo menos en este caso, que se enfrasquen en que tiene que ser 220 milímetros. No, porque el cilindro de 250 milímetros y el cilindro de 220 milímetros vale lo mismo. Por ejemplo, se da el caso. ¿Entiendes? Entonces, no, ok, yo tengo el de 250 milímetros. ¿Te sirve? Claro que sí me sirve. ¿Por qué? Porque el de 250 milímetros a 7 bares me da 30.925 newton al avance. ¿Ok?
Sacamos la cuenta con el factor de fricción con el que trabaja Festo, que creo que trabaja con alrededor de un 10% del factor de fricción, para la parte de, y sacamos ¿cómo se llama? Nuestra fuerza efectiva al retroceso, que es la que necesitamos. Fíjense una cosa, hay que tener mucho cuidado en lo que necesitas y en lo que tienes en el mercado. Aquí necesitas es, al retroceso, necesitas mínimo los 24.000 newton, no es al avance. ¿Ok? Entonces, si ustedes toman un cilindro de 24.000 newton al avance, al retroceso no les da 24.000 newton. ¿Ok? Esos son pequeños detalles que a veces te pueden crear problemas. En una oportunidad, un ingeniero amigo mío hizo el cálculo para un cilindro neumático para hacer un trabajo y resulta que el cilindro neumático, el montaje era el retroceso y él lo pidió para el avance. Y había una diferencia considerable porque el cilindro neumático que él seleccionó tenía cerca de 2 pulgadas de diámetro, el eje o sea, el diámetro del vástago era cerca de 2 pulgadas de diámetro. Entonces, hey, hay una diferencia más o menos respetable. Te puede traer problemas. Entonces, tengan cuidado con eso. ¿Qué es lo que tengo yo al avance y qué es lo que tengo yo al retroceso? ¿Qué es lo que me piden? Él me pide que sean 24.000 newton mínimo al retroceso. A partir de ahí, yo hallo la fuerza efectiva al avance, que evidentemente tiene que ser mayor que esta. ¿Ok? Entonces, fíjense que ya tenemos entonces el diámetro del vástago. Diámetro del vástago, vamos a poner que son 27.3 milímetros. Y el diámetro del émbolo, vamos a considerar 220 milímetros para, fíjense, en aire comprimido, una de las cosas simpáticas del aire comprimido es que se pueden hacer redondeos así, no digamos grotescos, pero se pueden hacer redondeos considerables porque lo que estás trabajando con aire y que tengas un poquito más de aire, eso es bueno. Eso no es tan preciso así. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el diámetro del émbolo, tenemos el diámetro del vástago. Vamos con la fuerza efectiva al avance. Vamos a borrar aquí. ¿Qué nos dice de la fuerza efectiva al avance? No va a dar tiempo a hacer muchas cosas. La fuerza efectiva al avance es igual a la fuerza teórica al avance menos la fuerza de fricción. Nosotros sabemos que la fuerza teórica es igual a la presión por el área. Entonces, fuerza efectiva al avance es igual. La fuerza teórica que dijimos que era la presión por pi por el diámetro del émbolo al cuadrado sobre 4, menos la fuerza teórica. Normalmente uno lo que hace es esto. 1 menos el coeficiente de fricción. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción es igual a la fuerza teórica multiplicado por el coeficiente de fricción. Entonces, la fuerza teórica es el factor común, sacamos como factor común fuerza teórica, que es presión por área, de 1 menos el coeficiente de fricción. Ah, pero ¿conocemos el coeficiente de fricción? No lo conocemos. ¿De dónde lo vamos a sacar? Resulta que a nosotros nos dieron ahorita como dato que la fuerza de fricción, que es igual a la fuerza teórica al retroceso, multiplicado por el coeficiente de fricción. Ya nosotros sabemos que el coeficiente de fricción al retroceso y al avance son iguales, pero la fuerza teórica es la presión por el área del émbolo menos el área del vástago. Entonces, la fuerza de fricción al retroceso nosotros la conocemos, que son 1800 newton. Entonces, ¿qué nos dicen? Que 1800 newton va a ser igual a la presión por el área
del émbolo menos el área del vástago multiplicado por el coeficiente de fricción. Y yo creo que voy a quitar esto porque estaba molestando más que otra cosa. ¿Ok? Multiplicado por el coeficiente de fricción. Ya nosotros podemos obtener tanto el área del émbolo como el área del vástago, ¿cierto? ¿Cuánto sería el área del vástago? Bueno, pi por, vamos a trabajar con metros. Serían 0.027 metros al cuadrado sobre 4. Y esto, pi por 220 milímetros, serían 0.2 metros al cuadrado sobre 4. Nos queda que el área del vástago va a ser igual a 0.0273 al cuadrado por pi entre 4, 5.85 por 10 a la menos 4. Metros cuadrados. Y el área del émbolo .038 metros cuadrados. Metemos eso aquí. ¿Cuánto sería la presión? Dijimos que la presión eran 7 por 10 a la 5 newton. Que multiplica el área del émbolo menos el área del vástago todo esto va multiplicado por el coeficiente de fricción. ¿Okay? Sí se ve, ¿no? Okay. De allí tenemos que despejar ¿quién? Tenemos que despejar el coeficiente de fricción. Entonces despejamos el coeficiente de fricción y nos queda que es igual a 1800 dividido entre 7 por 10 a la 5 0.067. O sea, estás hablando que tu coeficiente de fricción es aproximadamente 6.7%. Está muy bajo. Por eso fue que le dije que hay algunos valores que no están muy adaptados a la realidad, pero bueno. Entonces te da 6.7%, un coeficiente de fricción bastante bajo. Normalmente los fabricantes trabajan entre un 9, 10, 11, 12%. O sea, 0.0, 0.09, 0.1, 0.12, etcétera, etcétera. Aquí estamos trabajando con 0.067, ¿no? O sea, una maravilla. Bueno, una maravilla, ¿no? Porque normalmente cuando los coeficientes de fricción disminuyen, es porque ya se está presentando desgaste en los sellos. Entonces, ya, pero bueno. Entonces, fíjense, ya tenemos el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción lo pide el problema. Ya tenemos otra cosa que nos está pidiendo el problema. Entonces, fíjense que van saliendo poquito a poco los datos del problema. O sea, lo que te pide el problema.
Al tener el coeficiente de fricción, ese coeficiente de fricción lo meto aquí. Yo tengo la presión, tengo el diámetro del émbolo, me faltaba el coeficiente de fricción para poder hallar la fuerza efectiva al avance. Y fíjense que la fuerza efectiva al avance es lo primero que te está pidiendo el problema. Pero no es prácticamente lo primero que puedes conseguir. ¿Okay? Entonces, por eso es que hay que jugar un poquito, desarrollar y desarrollando el problema. Y allí vamos viendo qué nos está ofreciendo el problema como datos para poder seguir, para poder hallar lo que nos están pidiendo. Fíjense que ya con todo esto ya nosotros obtuvimos el coeficiente de fricción, entonces ya tenemos el coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción lo colocamos aquí. Fíjense, una de las cositas que siempre es bueno verificar cuando te está dando los valores, que los valores no estén tan fuera de la realidad. Yo estoy diciendo que 6.7 es un valor que está muy fuera de la realidad, pero no porque te dio 1 punto y pico y cosas así, ¿no? O sea, un valor bajo, bueno, que está bien, pero no acepten, o sea, no es que no acepten. Cuando esto, perdón, cuando estos coeficientes de fricción, si usted este coeficiente de fricción le da 1 punto y pico, hey, eso está malo. En alguna parte hay un error. Porque no puede ser 1 punto y pico. ¿Ok? Entonces, sustituimos y hallamos nuestra fuerza efectiva al avance, que sería la presión 7 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, multiplicado por el diámetro del émbolo. Nosotros conocemos el diámetro del émbolo, que son. Acuérdense de las unidades, porque si no, no les va a dar. Estás hablando de el diámetro del émbolo, 0.22 metros. Bueno, podemos colocar de una vez el área del émbolo, porque esto que está aquí, en definitiva, esto es área del émbolo, que es 0.038 metros cuadrados. Que multiplica ¿a quién? A 1 menos el coeficiente de fricción, que es 0.067. Nosotros sabemos que el coeficiente de fricción es adimensional, ¿cierto? Ok. ¿Y qué nos está dando aquí? Que la fuerza efectiva al avance, o la FEA, este metro cuadrado cancelaría con este metro cuadrado, entonces tenemos compatibilidad de unidades. ¿Por qué? Porque nos está dando que la fuerza efectiva al avance nos está dando en newton. Entonces multiplicamos 7 por 10 a la 5, multiplicamos por 0.038 y lo multiplicamos por 1 menos 0.067 y nos está dando 26.600 newton. ¿Qué pasa? Que evidentemente la fuerza efectiva al avance tiene que ser, perdón, mayor a la fuerza efectiva al retroceso, y nos está dando mayor. Nos está dando 26.600 como fuerza efectiva al avance y nos está dando 24.000 newton como fuerza efectiva al retroceso. Entonces, si se quiere, está bien el problema. ¿Por qué? Porque nos está dando valores lógicos. No sería lógico que te diera una fuerza efectiva al avance más pequeña que la fuerza efectiva al retroceso, o menor, porque no puede ser. Entonces, ya aquí nos está dando, entonces, ok, estamos, fíjense que ya por este lado ya hallamos nuestra fuerza efectiva al avance, hallamos el diámetro del émbolo, el diámetro del vástago y el coeficiente de fricción. Todo eso ya lo hemos hallado. Entonces, como no nos han dado la señal de corte, vamos a seguir. Perdón. Entonces, bueno, de todas maneras, cualquier duda, cualquier inquietud, la trabajamos por el Telegram, por la mensajería de la plataforma. Vuelvo y repito, este no es el problema que les voy a colocar.
Parecido sí es, pero no es el problema de la actividad. En definitiva, siempre, siempre lo que van ustedes con lo que ustedes van a manejar, o con lo que van a trabajar, es con la fuerza efectiva al retroceso, la fuerza efectiva al avance, el coeficiente de fricción, la fuerza de fricción, el consumo de aire o el volumen de aire que utiliza el cilindro, el diámetro del vástago, diámetro del émbolo y la fuerza de pandeo. Esos son los factores que de una u otra forma hay que calcular en un cilindro neumático. Okay. Bueno, vamos a borrar aquí. Ay, caramba. Bueno. Vamos con el volumen de aire. Fíjense. Hay varias formas de calcular el volumen de aire. Nosotros vamos a utilizar la fórmula donde se trabaja con la relación de compresión. Primero, la relación de compresión, normalmente hay algunos textos que aparecen con la letra RO, es igual a 101.3 más la presión de operación sobre 101.3. Esto está, ok, como relación es adimensional, ¿okay? Pero la presión de operación tienen que colocarla en kilopascal. ¿Por qué? Porque la presión, esta relación está en función de kilopascal. Entonces nosotros teníamos por ahí una conversión, que ya no sé qué la hice, pero un bar son 100 kilopascal. Entonces, si nosotros estamos hablando de 7 bares, nuestra relación de compresión es igual a 101.3 más 700 sobre 101.3. Estos 700 son 7 bares, que es igual a 700 kilopascal. Entonces, hacemos esa relación, 101.3 más 700, y lo dividimos entre 101.3. Te queda 7.91. ¿Para qué nos sirve eso? Adimensional. ¿Para qué nos sirve eso? Porque la cantidad de aire se designa con V punto, porque acuérdense que cuando nosotros trabajamos M punto, estás hablando de masa por unidad de tiempo. Aquí estás hablando de volumen por unidad de tiempo. Entonces, la fórmula te dice algo así como que el volumen de la parte, cuando esto sale, ay caramba, al salir, no tienes el volumen que está ocupando el vástago. Entonces, ¿a qué sería igual ese volumen? Pi por diámetro al cuadrado por la carrera, que sería el tamaño del cilindro. Entonces sería pi por el diámetro del émbolo al cuadrado sobre 4 por L, siendo L, vamos a poner L es igual a la carrera. Que sería el volumen del cilindro, más el volumen cuando el vástago entra, que sería pi por diámetro del émbolo menos el diámetro del vástago al cuadrado sobre 4 por la carrera. No, diámetro del émbolo al cuadrado menos el diámetro del vástago al cuadrado. Al diámetro, al volumen total le estás quitando el volumen del vástago.
¿Qué te da esto? Te da un volumen, ¿cierto? Esto se multiplica por la relación de compresión. Y si lo que estamos determinando es por unidad de tiempo, lo multiplicamos por n. ¿Qué es n? N es ciclos por unidad de tiempo. ¿Qué es un ciclo? Esto es un ciclo. Subió y bajó. Es un ciclo. Normalmente cuando se determinan las cantidades de aire, se dice que el cilindro trabaja tantos ciclos por hora o tantos ciclos por minuto. ¿Cuántas veces él sale y entra en un minuto? No sé qué dice el chiquitito. Esto es un ciclo. Salió y entró. Esto es un ciclo. Entonces, ¿cuántas veces hace esto en un minuto, en una hora, en un día? Entonces, allí está la unidad de tiempo esta que nosotros necesitamos para nuestro B punto. Entonces, aquí nosotros podemos sacar como factor común pi por la longitud de la carrera sobre 4. ¿Y qué nos queda aquí? Diámetro del émbolo al cuadrado más diámetro del émbolo al cuadrado menos diámetro del vástago al cuadrado. Esto va multiplicado por la relación de compresión y la cantidad de ciclos por unidad de tiempo. ¿Okay? Entonces, fíjense que es el volumen por unidad de tiempo, por eso que tiene el puntico ahí arriba, que es la cantidad de aire que consume el cilindro. Si ustedes van a trabajar en la cantidad de aire que consume por ciclo, entonces la N vale 1. Y no estamos trabajando por unidad de tiempo. Estás trabajando con un volumen. Volumen por ciclo. ¿Ok? Entonces hay una pequeña diferencia allí. Entonces, pi por la longitud de la carrera, que es la carrera. Punto muerto superior, punto muerto inferior. Salió y entró. Esa longitud que está aquí, esa es la carrera, que es lo que nosotros dijimos aquí. Punto más bajo, 300 milímetros. Punto más alto, 220 milímetros. De aquí, ¿esto qué traduce? Que nuestra carrera son 2200 menos 300. Hablando de 1900. 2200 menos 300, entonces son 1900 milímetros. 1900 milímetros. Disculpen que la pizarra no ayuda mucho por el tamaño. Entonces, la longitud son 1900 milímetros. Ah, perfecto. Entonces, esa longitud es la que vamos a meter aquí. Vuelvo y repito, tengan cuidado con las unidades. Debe haber compatibilidad de unidades. Voy a trabajar en metros, llevo eso a metros, estás hablando de 1.9 metros, etcétera, etcétera. Porque si no, no les da el problema. ¿Qué obtenemos nosotros aquí? Tenemos es el volumen de aire. Si esto lo multiplicamos por 1, estamos obteniendo el volumen de aire por ciclo, que es un dato que no da el problema. Como el problema no me da ese dato, yo lo multiplico por 1 y digo que ese es el volumen de aire que consume el cilindro por ciclo.
Si me dan luego el dato, que son 40 ciclos por minuto, 40 ciclos por hora, 60 ciclos, ok, ya lo que tengo que multiplicarlo por el número que me dé. Pero yo puedo multiplicar eso, puedo determinar por ciclo. Inclusive, hay catálogos donde te dan el consumo de aire por centímetro de carrera. Entonces, dentro de los datos que te dan, el consumo de aire del cilindro es tantos litros, tantos metros cúbicos por centímetro de carrera. Es algo un poquito hasta más sencillo de calcular. Pero así como lo estamos haciendo, estamos calculando es la cantidad de, trabajamos con metros, perfecto, entonces tenemos que colocar la longitud en metros y tenemos que colocar nuestros diámetros en metros. ¿Para qué? Para que este metro cuadrado con este metro me dé metros cúbicos. Lo multiplicamos por la relación de compresión, que sabemos que es adimensional, y lo multiplicamos por el número de ciclos por unidad de tiempo. Y tenemos el consumo de aire por ciclo, si lo vamos a multiplicar por 1, o por jornadas, si el problema te da la cantidad de ciclos por jornada de trabajo. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto a el volumen de aire. Fíjense una cosa. En las tablas a las que les mostré allí, que tenía en las fotos, aparece muchísima información. Bueno, la gente de Pneumatic. La gente de Pneumatic te da el diámetro del pistón, que sería el diámetro del émbolo, te da el diámetro del vástago, te da la superficie efectiva del pistón, que sería el mismo diámetro del émbolo, claro está. Te da la presión de operación y te da la fuerza, lo que llaman ellos fuerza de empuje y fuerza de tracción. Fuerza de empuje, que es lo que estamos llamando nosotros fuerza efectiva al avance. Y fuerza de tracción es lo que llamamos nosotros fuerza efectiva al retroceso. Todos esos datos los da. Ustedes pueden buscar con este nombre, Pneumatic, lo pueden buscar en internet y aparece esta tabla. Esta tabla tiene bastante información. Consumo de aire para el cilindro de doble efecto, que es esto es un cilindro de doble efecto, que aparece el consumo de aire. ¿Para qué sirve esto? Simplemente para verificar que los resultados que están obteniendo ustedes durante el desarrollo del trabajo, el desarrollo del problema, son valores lógicos. Para eso es que sirven en las tablas estas, pues sirven los nomogramas, los gráficos. ¿Okay? Con eso nosotros podemos verificar. ¿Qué pasa en nuestro caso? Que como Pneumatic trabaja, y yo creo que trabajan con el 11% del coeficiente de fricción de ellos, creo que es 0.11. De todas maneras, no recuerdo bien, no estoy muy seguro. Pero como nuestro resultado está muy por debajo del coeficiente de fricción con el que trabaja Pneumatic, con el que trabaja Festo, inclusive con el que trabaja Atlas, entonces los resultados van a variar un poquito, pero van a variar eso un poquito, no es que se van a ir a los extremos, no, varían un poquito. Pero estamos en el orden. O sea, si a nosotros nos dio, que ya lo borré, por lo menos la fuerza efectiva al avance, de 26.600 newton, nosotros podemos buscar el de 250, bueno, lamentablemente no veo muy bien, el de 250 tiene 30.360 newton, y el de 200 tiene 16.424. Extrapolamos allí, y a nosotros nos está dando que el diámetro son 27 centímetros, 273 milímetros. Ah, entonces estamos bien. Estamos en el orden de lo que dicen los fabricantes de cilindros neumáticos. Eso me tranquiliza un poquito. ¿Ok? Entonces, ustedes se buscan qué extraño, o sea, se va a empalmar el uno con el otro. Creo que sí que el otro no lo vamos a hacer. Ok. Entonces, ya tenemos buena parte del problema, falta la fuerza de pandeo admisible. La fuerza de pandeo admisible, allí tienen que trabajar un poquito con
sus conocimientos de resistencia de materiales. ¿Por qué? Porque se va a trabajar con, ¿cómo se llama esto? Con el momento de inercia, y se va a trabajar con, caramba, se trabaja con el coeficiente, con el momento de inercia, y se trabaja también con el esfuerzo admisible. Entonces, allí piden la fuerza de pandeo. La fuerza de pandeo es simplemente la fuerza hasta donde ustedes pueden llegar para que el cilindro no se dañe, no se tuerza, no se pandee, no se deforme. Eso va muy, muy ligado a la forma de cómo se monta el cilindro. O sea, es muy diferente que ustedes monten un cilindro, supongamos que esto es un cilindro neumático grande, que ustedes lo monten aquí, articulado aquí arriba, que haga esto, ¿verdad? A que sea un cilindro que ustedes lo fijen y la carga se mueva, tenga posibilidades aquí de moverse, o por X o por Z circunstancias se mueva. O que ustedes coloquen este cilindro horizontal y el vástago sea muy largo. Normalmente cuando los vástagos son muy largos y trabajan horizontal, en las puntas, aquí, se les coloca como una especie de carrito para que el peso del vástago no haga que sufra, sobre todo la parte, ni el vástago ni los sellos que tiene el cilindro. Entonces se le pone un carrito y él trabaja muy bien. No le ponen el carrito, tiene más tendencia a deformarse ese émbolo, ese vástago, perdón. Y sufre aquí también, aquí en el cuello también sufre. Entonces, la fuerza de pandeo, F sub K, va a ser igual a ¿qué? A pi al cuadrado, multiplicado por el esfuerzo admisible, el momento de inercia, y lo dividimos entre la longitud de la carrera al cuadrado y S. Ese es un factor de seguridad que se establece en un valor de 5. Esto lo establece en un valor de 5. Bueno, vamos a respetar ese factor de seguridad. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con la carrera, o sea, esto que está aquí es lo que llaman ellos la longitud de pandeo. Entonces, la longitud de pandeo es igual a 2 veces la longitud de la carrera. O sea, yo tengo la longitud de la carrera porque me la da el problema, que son 1900 milímetros. ¿Sí? Aquí dijimos que eran 1.9 metros. Entonces yo tengo la longitud de la carrera. Al tener la longitud de la carrera, yo la multiplico por 2 y me está dando la longitud de pandeo. No sé si ustedes se acuerdan cuando vieron el cálculo de columnas en resistencia y materiales, que se hace algo así. O sea, ustedes consideran la longitud de la columna, la altura de la columna, y hay que multiplicarla por un factor para hallar el pandeo de esa columna. Se retrotraen un poquito a lo que vieron en resistencia y materiales y hay algo de eso. Algo de eso, ¿por qué? Porque estamos trabajando inclusive con el esfuerzo admisible. Como sabemos que los vástagos son de acero, entonces trabajamos con un esfuerzo admisible que está en el orden de los 2 puntos y algo, 2.058 tengo yo por aquí, por 10 a la 7, creo que 7, sí, newton sobre centímetro cuadrado. Yo tengo por acá una tabla, también tomada de internet. No, esta es tomada de un libro. Donde dice que para el acero común es 2.1 por 10 a la 7. No, 2.1. Sí, por 10 a la 7 newton sobre centímetro cuadrado.
más o menos no varía mucho. Entonces pueden trabajar con cualquiera de esas. Cualquiera de las dos se puede trabajar. Entonces, si ya tenemos el esfuerzo admisible, ¿cuánto vale el momento de inercia? Ah, perfecto. Estamos trabajando con que suponer que los cilindros neumáticos, los vástagos son cilíndricos. Entonces tenemos que buscar el momento de inercia de un círculo. Entonces, el momento de inercia, a ver si lo tengo por aquí. Disculpe que no lo tenga a la mano así tan a la mano. Entonces, el momento de inercia es igual a pi por r a la 4 sobre 4 para cilindros, para círculo. Perfecto. Entonces, yo tengo el radio. Ojo, el radio, no el diámetro. Yo tengo el diámetro, lo divido entre 2, ya tengo el radio. Tengo el radio, lo elevo a la 4, lo multiplico por pi, lo divido entre 4, tengo el momento de inercia. El momento de inercia, esto viene dado en centímetros a la 4. ¿Por qué estamos buscando la manera de que nos den centímetros? Porque tenemos un momento de inercia en newton sobre centímetro cuadrado. Si conseguimos el momento de inercia, el esfuerzo admisible, perdón, el esfuerzo admisible lo conseguimos en newton por metro cuadrado, perfecto, trabajamos en newton por metro cuadrado. Pero acuérdense siempre que de la compatibilidad de unidades. O sea, no podemos trabajar con un esfuerzo admisible en newton sobre centímetro cuadrado y vamos a trabajar con un momento de inercia en milímetros a la 4. No. Entonces, yo tengo que buscar la manera. Fíjense que al tener todos los valores es simplemente sustituir en la fórmula. Más nada. Tengo la longitud de la carrera. La multiplico por 2, tengo la longitud de pandeo. Tengo la longitud de la carrera en metros. Evidentemente, tengo que llevarla a centímetros. 1900 centímetros, lo multiplico por 2, tengo la longitud de pandeo. Eso lo tengo que elevar al cuadrado. El factor adimensional, 5. Pi, que se diga, E 2.058 o 2.1, cualquiera de las dos se puede usar, por 10 a la 7 newton sobre centímetro cuadrado, y el momento de inercia. Sustituimos allí y tenemos la fuerza de pandeo. La fuerza de pandeo evidentemente tiene que ser muy por encima de nuestras fuerzas efectivas, tanto la fuerza efectiva del avance como la fuerza efectiva del retroceso. Okay, no puede ser ni siquiera cerca, tiene que ser más del doble. Porque es la fuerza hasta donde puedes tú llegar sin que el vástago se deforme. Y acuérdense que cuando ustedes trabajaban en resistencia de materiales, que tenían, ¿se acuerdan de esto? Entonces, si nosotros queremos determinar, si nosotros vamos a trabajar con determinado acero para hacer algo, una estructura, nosotros trabajábamos en este orden, ¿verdad? No nos íbamos a arriesgar a estar al final de nuestra zona elástica. ¿Por qué? Porque en cualquier momento entrábamos en la zona plástica. Y la zona de transición, es peligrosa. Es peligrosa ¿por qué? Porque al momento que se deforme ya no sirve. Entonces, nosotros trabajábamos aquí, más o menos en este orden. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, aquí estamos haciendo lo mismo. Estos factores de seguridad que aplica Festo es simplemente para decirte, tu fuerza de pandeo es la fuerza a la que puedes llegar sin que se deforme tu vástago. No puede estar ni siquiera cerca de tu fuerza efectiva, ni del avance y mucho menos del retroceso. Tiene que estar lejos. El resultado les puede dar 2 veces, hasta 3 veces mayor a su fuerza efectiva al avance o fuerza efectiva al retroceso. Entonces no se asusten por ese lado. ¿Okay? Bueno. Aprovechamos bastante el tiempo, que estoy asombrado. Vamos a dejarlo hasta aquí. Cualquier duda, cualquier inquietud, lo vamos a dejar hasta aquí simplemente porque
por el tamaño del video, puede ser que no se pueda montar. Ojalá que sí. Cualquier duda, cualquier inquietud, por el Telegram, mensajería de la plataforma. Y yo pienso que este fin de semana, el sábado probablemente, ya tenga listo el problema de la actividad. Okay. Entonces, no me queda más que decir que disfruten el amanecer y mañana la procesión. ¿Alguna duda? Brandon, que fue creo que el único que se conectó. ¿Me escucha, Brandon? ¿Me escucha? Sí, yo lo escucho, profe. Perfecto. ¿Quedó claro? Sí, la verdad que todo está muy claro. Sí. Perfecto, me alegro. Pensé que habían ciertas cosas que no entendiera. Pero fíjense que no es complicado. Es un poco de jugar mucho con el sentido común y las fórmulas que ya están establecidas. Pero ¿cómo voy a jugar con esa fórmula y el sentido común? ¿Por qué? Porque cuando me empiezan a dar valores extraños, por darles una anécdota, en una oportunidad un alumno haciendo un problema de un cilindro neumático, el diámetro del émbolo le dio más pequeño que el diámetro del vástago. ¿Cómo se entiende eso? Y es que entonces, en ese caso, inclusive te lo resaltan, o sea, te lo envuelven en los cajoncitos y te dan factores de fricción. Una vez a un muchacho también le dio un coeficiente de fricción de 1 punto y pico. Y yo decía, pero ¿cómo te puede dar un coeficiente de fricción mayor que 1? Eso es imposible. Entonces, vamos a entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos buscando, y ya sabemos que la fuerza efectiva al retroceso es menor que la fuerza efectiva al avance. Claro, todo depende de cómo esté armado el cilindro, pero que el vástago te ocupa un volumen, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que entender. Claro. ¿Okay? Bueno, ya sabes, cualquier cosa, estamos a la orden por la mensajería, y si es de hacer otro porque hubo poca conexión, bueno, lo volveremos a explicar. No tenemos más remedio. ¿Una fecha tentativa de culminación del ejercicio? ¿De cuál? De este 20%. Del 20%, por lo que me dijo ayer la profesora Temponi, el 2-3 de diciembre. Estamos en ese orden. Por eso es que lo quiero colocar ahorita, para que tengan tiempo suficiente. Pero no, creo que no debe pasar del 5 de diciembre. Ella me habló del 2, del 3, para que el instituto quiere que se entreguen las notas del segundo corte antes de irnos de vacaciones. Cosa que lo veo un poquito difícil, pero bueno, yo lo voy a intentar. Y yo les modifiqué la fecha de ustedes también, ¿no? Para mañana. La de neumática. No, neumática no. Neumática es, creo, hoy. Sí, es hoy. Hoy, ok. Bueno, como no he recibido ninguna noticia, bueno, yo creo que todo la verdad está es que si se puede modificar, estaría agradecido. bien. ¿Por qué? Porque, bueno, con el trabajo se me hace complicado y en estos momentos lo estoy terminando casi que corriendo. Bueno, yo voy a pasarlos ahorita para mañana. Ok. Mañana a la misma hora. Y así se entretienen en el amanecer de hoy. Bueno, ¿Okay? profesor. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Muy bien. Igualmente, gracias. Hasta luego. Cuídense.